Lo que queremos ver ahora es la longitud de arco de una curva. ¿Qué es la longitud de arco? Es el perímetro. Lo que nosotros conocemos es calcular longitud de arco o perímetros de rectas. Entonces lo que vamos a hacer es precisamente eso. Tomamos puntos sobre la curva, trazamos los segmentos de recta y vamos a aproximar esa longitud por las rectas, ¿sí? Y eso es lo que tenemos al tomar acá. Esta notación lo que nos indica es la medida del segmento P sub i menos 1 hasta el P sub i, ¿sí? De acá a acá, y asumamos cada uno de esos segmentos. Bien, hay un teorema, que es la fórmula de longitud de arco, que nos dice que si la derivada de una función es continua en un intervalo cerrado, eso lo necesitamos para lograr hacer esta integral, la longitud de arco es la integral entre los dos extremos del intervalo de la raíz de 1 más la derivada de la función al cuadrado. ¿Cómo se demuestra esto? Partimos de la medida de cada uno de los segmentos. Por la fórmula que ustedes conocen de distancia, de nivelación o por teorema de Pitágoras, lo que mide cada uno de los segmentos es la raíz de las sumas de las diferencias de x al cuadrado y las diferencias de y al cuadrado. Por teorema de Lagrange, para cada uno de estos va a existir un c sub i perteneciente al intervalo, tal que la diferencia en y es igual a la derivada por la diferencia en x. Entonces, sacando factor común del txi y teniendo en cuenta que es positivo, toda esta cuenta nos queda igual a toda la que figura acá. Luego, la longitud de arco que habíamos planteado como esta fórmula es igual al límite de, y reemplazamos la sumatoria de la medida de los segmentos por la sumatoria de todo esto. Y así lo hacemos tender a la norma de la partición a cero para tener cada vez mejor la aproximación. Bueno, pero por definición de integral, fíjense que esto es lo mismo que la integral entre a y b de raíz de 1 más la derivada de la función al cuadrado. Entonces, a partir de ahora siempre podemos usar esta fórmula. Vamos a ver un ejemplo. Queremos calcular la longitud de arco de la curva coseno hiperbólico en el intervalo 0, el logaritmo natural de 2. Primero que nada, ¿qué necesitamos? La derivada y justificar que la derivada es continua para poder aplicar la fórmula. La derivada de coseno hiperbólico es seno hiperbólico y es continua en todos los reales, en particular en este intervalo. Entonces podemos plantear la fórmula de longitud de arco. Esta es la fórmula, los extremos de integración serían 0 y logaritmo natural de 2, y la derivada de la función es seno hiperbólico. Entonces nos queda la siguiente cuenta. ¿Cuál es el tema con longitud de arco? En realidad no es difícil plantear los ejemplos, lo que es difícil suelen ser las integrales, porque suelen quedar raíces y hay que integrar todo eso. La mayoría de las cuentas se suelen hacer con sustitución trigonométrica, pero nosotros vamos a ver integrales que no requieran de esa técnica, ¿sí? Esta, por ejemplo, lo que se puede utilizar es la identidad. Ustedes saben que coseno hiperbólico al cuadrado de x menos seno hiperbólico al cuadrado de x es 1, entonces 1 más seno hiperbólico al cuadrado es lo mismo que coseno hiperbólico al cuadrado, ¿sí? Entonces por eso es que la longitud nos queda esto. Como el coseno hiperbólico es positivo, de hecho siempre es más grande que 1, la raíz con el cuadrado la podemos simplificar, y realizamos esta integral. Como ustedes ya saben, una primitiva de coseno hiperbólico es seno hiperbólico, y si hacen Barrow les va a quedar que este es el resultado de la longitud. Bueno, y como observación final, podría pasar lo mismo, pero hay veces que tienen la x en función de y, entonces en ese caso es la misma fórmula, teniendo en cuenta que todo integrando en función de la variable y que los extremos de integración también tienen que corresponder a